Hoy miércoles 22 de noviembre del año 2023 se están cumpliendo precisamente 60 años del asesinato del expresidente de los Estados Unidos John F. Kennedy. Y las preguntas cruciales, después que en el año 2017, ¿verdad? Se lograron sacar a la luz más de 5 millones de documentos que han debido sacarse a la luz en los años 60. Todavía esta es la hora que el gobierno federal de los Estados Unidos intencionalmente, exprofeso, deliberadamente, no ha dado a conocer a la nación de los Estados Unidos, a su pueblo, qué fue lo que realmente pasó. ¿Por qué asesinaron al presidente? ¿Cuáles fueron las razones? ¿Qué había detrás de todo esto? ¿Verdad? ¿Quién tenía realmente los beneficios de esto? ¿Y quién tenía el poder para encubrir? Hay que estudiar y reevaluar el contexto en el que esto pasó. En el año 62 hubo una gran crisis mundial donde el mundo, el planeta Tierra, estuvo al borde de ser despedazado en una gran crisis nuclear que se llama la crisis de octubre de 1962, que fue negociada precisamente por John Kennedy y por su hermano Robert Kennedy, junto con los líderes del Politburó de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sus 15 repúblicas y los países satélites que incluían Hungría, Checoslovaquia, Alemania comunista, Bulgaria, ¿verdad? Rumanía y todo el bloque de satélites, y que incluía además a la China comunista, ¿verdad? En donde Mao Zedong había llegado al poder en 1949, en un contexto de Guerra Fría, que era una guerra de carrera armamentista por las armas nucleares, ¿verdad? Que tuvo que pararse en el contexto del Tratado de No Proliferación Nuclear para parar la amenaza de una catástrofe nuclear. Ese era el contexto del gran terror, del pánico que había a nivel mundial por una conflagración nuclear. Y es en ese contexto que sucede este asesinato ese día fatídico en Dallas, Texas. Y en las primeras horas de la investigación se ve que había una intencionalidad de cerrar el capítulo de la investigación. De tal manera que cuando vemos todo lo que aconteció aquel día, ¿verdad? Vamos y las primeras horas después que en medio de este gran shock, yo tenía entonces 8 años, y todo el mundo estaba impresionado de lo que estaba pasando en el país más poderoso, un país en donde existía supuestamente the rule of law, el Estado de Derecho, en donde existía y los tribunales y el sistema judicial debía trabajar para que hubiese lo que se llama en inglés due process of law, debido proceso, la independencia de los poderes públicos. Y nada de esto funcionó desde el año 63 hasta que el año 2017, después que se instaló la segunda comisión de investigación, porque la primera, la comisión Warren, que fue establecida por el exdirector de la FBI, Hoover, y el beneficiario directo de este asesinato, que fue el presidente Lyndon Johnson, decidieron que esa comisión debía, con conclusiones preestablecidas antes de hacer ninguna investigación, que dirigían a 3 cosas fundamentales. Una, hubo un único asesino, hubo una única persona que disparó, que era supuestamente Lee Harvey Oswald. Eran solamente 3 balas las que se descargaron y no había ninguna otra persona disparando. O sea, no había posibilidad de teoría de conspiración. ¿Por qué esto? Cuando vemos las conversaciones entre Hoover y el presidente de los Estados Unidos, en esa conversación que quedó en récord, se establecía claramente que no había ninguna intención, ni de la FBI, ni de la CIA, que estaban obviamente hasta los tequeteques, hasta el cuello metidos en este proceso, ¿verdad? Que no podía haber ninguna otra intencionalidad. Cuando vemos las conclusiones de la comisión Warren, ¿verdad? En esa comisión se llegó a lo que ya Hoover y el expresidente de los Estados Unidos habían decidido que tenía que ser, que es que hubo un solo asesino, Lee Harvey Oswald, que solamente disparó 3 disparos, ¿verdad? Y que no había teoría de conspiración porque no había un segundo
un segundo sniper que se le dice, ¿no? Un segundo asesino. Y cuando nos vamos a la evidencia, que incluye todos los reportes de los médicos que asistieron al presidente, al cuerpo del presidente cuando llegó, por cierto, ya muerto, y los que hicieron la autopsia en la capital de los Estados Unidos, por cierto, en el hospital donde lo atendieron en Bethesda, ¿verdad? Toda esa cantidad de información fue comandada, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Por comando de las fuerzas de inteligencia, del liderazgo de la inteligencia de los Estados Unidos, que estaban envueltos en todo el mundo, en asesinatos de presidentes, en golpes de Estado, en amenazas a líderes de todo el mundo, y que no podían permitir que toda esta información saliera. ¿Qué había pasado? El presidente Kennedy era un hombre que tenía una visión de paz, de diplomacia, de darle prioridad al crecimiento de la ciencia y la tecnología, en la convicción de que los Estados Unidos iban a crecer en una dirección de mayor fortaleza si esos convenios de paz y esos arreglos diplomáticos llegaban a su final. En conclusión, ¿verdad? Se estableció en esa comisión Warren que había una sola, la primera bala que fue disparada no llegó a su objetivo, la segunda bala fue la que supuestamente entró por la espalda del presidente, pasó por la espalda al cuello del presidente, pasó por la espalda del gobernador de Texas, ¿verdad? Y llegó y además de eso pasó por su mano y su pie, con Ali. Y la tercera bala fue la bala crucial que traspasó y reventó el cráneo del presidente. Por cierto, que todos los reportes que se hicieron a posteriori, o los reportes que testificaban de que esa bala entró de frente y no por detrás, donde estaba Harvey Oswald, ¿verdad? Todos los reportes técnicos forenses fueron desaparecidos intencionalmente. Es muy importante decir esto, ¿verdad? Porque en un país con todo el poder de los Estados Unidos, donde esto se escondió por décadas, hasta que en el año 12 años después, en los años 70 y luego en los años 90 y luego la película del año 92, salió a la luz uno de los filmes originales donde se testifica de los sonidos, de la evidencia, y que además fue complementada con la convicción y testimonios, incluso el testimonio de un juez que fue el líder de la última comisión de investigación que llevó a cabo esta investigación, ¿verdad? Y que concluyó que en todo momento hubo, ¿verdad? Hubo decisiones tomadas tanto en la FBI como en Federal Bureau of Investigation, como en la CIA, de eliminar evidencia. Es muy importante. Este programa es el comienzo de una serie de programas que hemos titulado Y conoceréis la verdad. Porque después de 5 millones de documentos que salieron a la luz en el año 2017, que han debido salir a la luz en los años 60, ¿verdad? Todavía existen miles de documentos que no han salido a la luz, y todavía este es el momento en que no hay ninguna dirección de información del Estado-Nación de los Estados Unidos que diga vamos a decir la verdad. No fue exclusivamente Lee Harvey Oswald el que disparó, hubo otras cosas que pasaron y hubo instituciones que estaban actuando al margen de la ley. Esas instituciones fueron el Federal Bureau of Investigation y la CIA, ¿verdad? Y al final decimos nosotros que prevalece la palabra de Dios. Dice la Biblia en Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta, mas antes aún todas las cosas están desnudas y descubiertas ante los ojos a quien tenemos que rendir cuenta. Jesús dijo, y no hay cosa oculta que no haya de ser manifestada. Me dirijo a ustedes para que ustedes me den el feedback que tienen en jvmconsulting@gmail.com. Pronto le vamos a dar los parámetros de estas transmisiones, y el objetivo es hacer videos de estos cortos, no porque aquí se está dando toda la información, porque el tiempo no lo permite, sino para que coparticipemos en el estudio, en la información, en informarnos acerca de estas cosas que son muy útiles, y vamos a dar un contexto bíblico cristocéntrico. Juan 8:32.